Hacia finales de la década de 1960, el panorama era abrumador para el presidente Richard Nixon. El Congreso norteamericano aprobaba multimillonarios presupuestos al área de defensa, destinados fundamentalmente al traslado y el mantenimiento de tropas y equipos en Vietnam que no estaban alcanzando los resultados esperados. La sociedad norteamericana estaba dividida y sumida en una crisis que amenazaba con un inminente estallido social. Muchos querían ver derrotado al Vietcong a cualquier costo, mientras que los movimientos populares pacifistas ganaban las calles aceleradamente reclamando el fin de la guerra. Sin embargo, un hecho trascendental alteraría definitivamente la opinión pública. El 13 de noviembre de 1969, el periodista norteamericano Seymour Myron publicó un artículo revelador que evidenciaba una salvaje masacre sobre inocentes campesinos por parte de las tropas estadounidenses en My Lai, una aldea próxima a la costa este de Vietnam. Un año y medio antes, en marzo de 1968, el hecho había sido notificado por el ejército como una victoria frente a fuerzas guerrilleras. En menos de una semana, la palabra masacre inundó las portadas de los principales periódicos del mundo. El repudio y la condena social fueron inmediatos. Entonces, ¿en qué consistió la masacre de My Lai, en la que más de 500 civiles perdieron la vida a manos de los despiadados soldados norteamericanos? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de un hecho aberrante en la guerra de Vietnam que torció el destino de este fatídico conflicto. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En la mañana del 16 de marzo de 1968, aterrizó en las afueras del pequeño poblado de My Lai la unidad del ejército estadounidense a cargo del teniente William Calley, perteneciente a la compañía Charlie. La unidad se desplegó para hacer el reconocimiento de la zona, con la información de que el 48º Batallón del Vietcong había levantado una base provisoria en las cercanías. Un rastrillaje anterior aseguraba que no quedaban civiles en el perímetro. Por lo tanto, la orden era nada menos que dispararle a todo lo que se moviera. La compañía Charlie había sido trasladada a Vietnam 5 meses antes, en diciembre de 1967. Sin haber entrado en combate ni una sola vez, intentaban dar caza a un enemigo tan hostil como elusivo. El batallón 48º del Vietcong lograba descifrar casi siempre los movimientos estratégicos norteamericanos y se ocultaba hasta volverse invisible en un terreno que conocía como la palma de su mano. A través de sus rudimentarias pero mortales trampas de estacas, pozos explosivos, territorios minados y letales francotiradores, diezmaba las distintas compañías lenta y sanguinariamente. Por su parte, la compañía llevaba 28 bajas desde su desembarque en la jungla. Esto, sumado a la hambruna de sus hombres, la falta de descanso y otros factores propios de aquella compleja geografía, conducían paulatinamente a sus unidades a una inestabilidad moral que hasta hacía peligrar su cordura. La unidad se diferenciaba cada vez más del resto por la violencia con la que se manejaba. Calley permitía a sus hombres descargar su desánimo y su frustración sobre la población civil, a la que veía como cómplice de los norvietnamitas por su negativa a delatar sus posiciones. Así fue que mientras se acercaban a las precarias chozas de My Lai, Calley se enteró de que el escuadrón enemigo que buscaban se había trasladado al otro lado de la provincia. Había sido engañado otra vez. Cuando sus hombres llegaron al pueblo, lo único que encontraron fue un grupo de tímidos aldeanos. Los hombres en edad de combate se encontraban trabajando en el campo, por lo que la mayor parte del temeroso gentío que los recibió estaba formada por mujeres, niños y ancianos desarmados. Ninguno de ellos tenía la más remota idea de lo que estaba a punto de suceder. Tal vez como consecuencia de la inútil planificación de la redada, los soldados bajo el mando del teniente Calley iniciaron un inusitado despliegue de violencia. Se tomaron 4 horas para llevar adelante toda clase de crueldades, dignas de los más escabrosos registros de la guerra moderna. El hecho de que las víctimas fueran parte del pueblo que el ejército norteamericano decía defender solo agravaba la situación.
Muchas de las mujeres fueron amarradas, ultrajadas y luego asesinadas. La suerte de los ancianos y los niños del lugar no fue distinta. Algunos pocos lograron huir hacia la jungla, mientras contemplaban horrorizados el descuartizamiento de sus familiares. Los soldados ingresaban a las chozas y disparaban a mansalva contra todo el que estuviera dentro o arrojaban granadas y otros explosivos. Las viviendas terminaron ardiendo en llamas y familias enteras fueron aniquiladas en cuestión de segundos. A media mañana, el teniente Cali ordenó amarrar y trasladar a más de un centenar de aldeanos a una zanja que habían bordeado al descender del helicóptero. Los arrojaron allí dentro y él mismo ordenó y colaboró con sus ejecuciones a munición de metralla. La unidad habría acabado definitivamente con la totalidad de esta pequeña población, de no haber sido por el oficial piloto Hugh Thompson, quien patrullaba la zona a bordo de otro helicóptero de transporte. Al ver desde la altura lo que estaba ocurriendo con los civiles, comunicó de inmediato al resto de la compañía Charlie sus coordenadas, pidió refuerzos y aterrizó raudamente junto a un grupo de desfallecientes víctimas. Podía sentirse la tensión en el aire cuando el valiente oficial y su tripulación enfrentaron al teniente Cali y sus hombres. Inmediatamente, el oficial señaló a una docena de campesinos heridos y les dijo que subieran al helicóptero. Estos abordaron la aeronave a duras penas. Thompson ordenó a su tripulación apuntar a la unidad de Cali y disparar si eran atacados o si estos atentaban contra la vida de algún otro civil. Los pocos sobrevivientes survietnamitas fueron trasladados y puestos a salvo. Los que aún viven jamás lograron superar el trauma de esta masacre. Sin embargo, ese mediodía, el capitán Medina comunicó a sus superiores el supuesto éxito de la operación con 123 bajas de guerrilleros norvietnamitas, cuando la cifra real era la de 504 civiles desarmados. Tiempo después, el oficial Thompson manifestaría sus sospechas de estar siendo silenciado. Si bien nadie atentó contra su vida directamente, fue enviado a reiteradas y peligrosas misiones de reconocimiento aéreo en soledad. Sin su eficacia y destreza como piloto, no hubiera sobrevivido a ninguna de ellas. Al conocer la matanza recién en noviembre de 1969, mediante la investigación del periodista Seymour Myron, gran parte del pueblo estadounidense pidió el juicio del teniente William Calley y sus hombres. A su vez, muchos de los que todavía no tenían una posición tomada respecto a la guerra se manifestaron decididamente en contra de la ocupación de Vietnam. De toda la unidad Charlie, solo Calley fue declarado culpable de 22 asesinatos por los que recibió la cadena perpetua. Sin embargo, la presión popular hizo que el presidente Nixon disminuyera su pena a 10 años, de los que cumplió apenas poco más de 3 y en prisión domiciliaria. La masacre de My Lai marcó un antes y un después en el tratamiento a civiles en territorios de conflicto bélico. Aunque según voces expertas, incluso al día de hoy, continúan ocurriendo severas irregularidades en distintos lugares del mundo. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿cómo describirías los eventos de la masacre de My Lai en una frase y con tus propias palabras? Diciembre de 1972. Los acuerdos de paz entre Vietnam del Norte y el bloque conformado por Estados Unidos y Vietnam del Sur sufren un giro inesperado y lo que parecía ir por buen camino se convierte en un auténtico fracaso. En respuesta, el gobierno estadounidense encabezado por Richard Nixon decide iniciar una operación aérea jamás vista con el fin de debilitar a sus oponentes. Es así como se desató el ataque aéreo más imponente desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la terrible operación Linebacker 2, un bombardeo que estaba planificado para durar 3 días, pero a causa de severas complicaciones, su duración se triplicó. Con el avión B-52 como especial protagonista, la operación fue duramente cuestionada por la prensa mundial. Se acusó a Estados Unidos de ejecutar una brutal masacre, ya que atacó a hospitales, escuelas y civiles, y a pesar de los resultados favorables, hasta los propios efectivos que participaron en la misión la catalogaron como un acto suicida. Entonces, ¿en qué consistió este polémico operativo?
¿Por qué el gobierno estadounidense fue duramente cuestionado por su accionar? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la Operación Linebacker 2, el salvaje bombardeo aéreo ejecutado por Estados Unidos en Vietnam, que no obtuvo el resultado esperado. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En el mes de octubre de 1972, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Dr. Henry Kissinger, y el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Le Duc Co, protagonizaron algunos encuentros en la ciudad de París para llegar a un acuerdo que beneficiara tanto a Vietnam del Norte como a Estados Unidos y Vietnam del Sur. Los diálogos eran fructíferos, y el deseo de que el 31 de octubre, fecha en la que se firmaría el tratado, se concretara el esperado final del conflicto, parecía hacerse realidad. A su vez, las inminentes elecciones presidenciales en Estados Unidos despertaban el interés de Nixon porque fuera su gestión la que sentenciara la paz. Sin embargo, cuando Kissinger expuso las condiciones del acuerdo ante Nguyen Van Thieu, presidente de Vietnam del Sur, este último se opuso rotundamente y exigió una gran cantidad de cambios, por lo que la firma del tratado fue suspendida. El día 20 de noviembre, cuando el asesor de seguridad estadounidense presentó ante las autoridades de Vietnam del Norte las nuevas condiciones con los cambios incluidos propuestos por Van Thieu, estas se negaron con vehemencia y postergaron nuevamente la firma del tratado. Kissinger había asegurado a la población que la paz estaba cerca, de modo que Nixon se encontró en serios aprietos. Es por eso que el 14 de diciembre, el asesor lanzó un ultimátum en el que aseguraba que si en 72 horas Vietnam del Norte no regresaba a las negociaciones, se enfrentarían a graves consecuencias. Estados Unidos comenzaría a planificar un bombardeo de máximo esfuerzo con una duración de 3 días. Nixon decidió llevar a cabo la continuación de la Operación Linebacker, que consistió en un bombardeo aéreo, pero esta vez redoblaría la apuesta con más de 200 bombarderos B-52, una cantidad jamás utilizada en una batalla aérea. El motivo principal para utilizar este bombardero estratégico subsónico propulsado por motores de reacción, en lugar de los típicos aviones tácticos, se debió al clima monzónico que azotaba la zona durante diciembre. Los B-52 contaban con sistemas propios de navegación de bombas de radar y podían ejecutar ataques con las por entonces novedosas bombas guiadas por láser, navegación de largo alcance y sistemas de bombardeo guiados por radar. Por parte del bando norvietnamita, disponían del sistema SA-2 de defensa de misiles, ya algo obsoleto para la época. A su vez, contaban solo con 31 MiG-21 y 16 MiG-17 para combates aéreos. Los ánimos desde el gobierno estadounidense no eran los mejores, y según declaraciones, Richard Nixon dirigió duras palabras al equipo militar al mando de la misión. No quiero volver a oír más tonterías sobre si no pudimos acertar en tal o cual blanco. Esta es su oportunidad de usar todo el poderío militar para ganar esta guerra, y si no la ganan, los consideraré culpables. El 18 de diciembre fue la fecha en la que comenzó la Operación Linebacker 2. Durante la primera noche, 129 bombarderos estadounidenses despegaron desde Guam. En las primeras etapas del ataque, los lanzamientos fueron apuntados a aeródromos y almacenes de ciudades aledañas a Hanoi, y poco tiempo después alcanzaron la capital vietnamita. Esa misma noche, los vietnamitas lograron reducir 3 B-52. En la segunda jornada nocturna de ataques, Estados Unidos ejecutó 93 salidas de bombarderos que detonaron el ferrocarril Kinh No, un área de almacenamiento y una central térmica. Durante la tercera y en teoría última noche, los sistemas de defensa norvietnamitas lograron anticiparse a los repetidos patrones de ataque estadounidenses y con 34 misiles lograron destruir 7 naves aéreas enemigas. Debido al fracaso del último día, Nixon decidió extender la duración del ataque. Durante la cuarta noche, la Fuerza Aérea estadounidense logró atacar algunos lugares estratégicos. El 22 de diciembre, una barra de bombas provenientes de un B-52 impactaría en un ala del hospital Bach Mai de Hanoi, provocando la muerte de 28 médicos, enfermeras y farmacéuticos.
El 23 de diciembre, las fuerzas norteamericanas lograron vulnerar almacenes y ferrocarriles vietnamitas sin grandes pérdidas. Luego de las huelgas de 36 horas del ejército para provocar una suspensión navideña, el 26 de diciembre, 78 bombarderos estadounidenses apoyados por más de 100 aviones tácticos provocaron un colapso en el sistema de defensa vietnamita, pero este logró recomponerse y respondió con casi 70 misiles. Esto trajo como resultado la caída de 2 aviones atacantes. Al día siguiente, si bien Estados Unidos acertó varios objetivos, continuó registrando pérdidas significativas de aeronaves. Luego de varios días de conversaciones, Nixon advirtió que de reanudarse las conversaciones de paz, pondría fin al ataque. Las autoridades vietnamitas aceptaron y el 29 de diciembre finalizó la Operación Linebacker 2. Luego de 741 salidas de los B-52, con más de 15.000 toneladas de artillería sobre 18 objetivos industriales y 14 militares, Estados Unidos sufrió la pérdida de 10 aeronaves y 5 resultaron dañadas. Más de 30 tripulantes perdieron su vida y 33 se convirtieron en prisioneros de guerra. Sin embargo, la misión no fue vista como una victoria estadounidense. Ya bordeando el final de la guerra y con el Tratado de Paz cerca de firmarse, la prensa mundial cuestionó duramente el accionar de Nixon. El Washington Post definió el ataque como el acto de guerra más salvaje y absurdo jamás cometido por un pueblo soberano a otro, mientras que el diario alemán Die Zeit opinó que incluso los aliados deben calificar esto como un crimen contra la humanidad. Los mismos combatientes estadounidenses veían el ataque como algo absurdo, ya que no esperaban otro resultado para la guerra de Vietnam que no fuera una derrota estadounidense. Nadie quería ser el último en morir en una guerra imposible de ganar, declaró John Nichols, comandante de la Marina. A su vez, tanto Vietnam del Norte como el mundo en general catalogaron el ataque como una masacre comparable con las de Babi Yar y Katyn durante la Segunda Guerra Mundial, luego de que Estados Unidos bombardeara hospitales, escuelas y zonas residenciales, causando la muerte de más de 2.300 personas y casi 1.400 heridos. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que la Operación Linebacker 2 no debió haberse ejecutado? Después de ser derrotados en la primera batalla de Quan Chi 2 meses antes, un grupo de periodistas y soldados de Vietnam del Sur volvieron a la ciudad en la antesala de lo que sería la segunda batalla de Quan Chi. Después de cruzar un puente ferroviario sumamente destruido, llegaron a la autopista 1, el principal acceso a la urbe. Sin embargo, se detuvieron horrorizados y abatidos. Lo primero que los golpeó fue un hedor insoportable, asfixiante. Luego vieron de frente una escena espeluznante y verdaderamente espantosa. La autopista estaba plagada de cuerpos, o al menos de lo que quedaba de ellos. Esta había sido escenario de una sanguinaria masacre realizada por el Ejército Popular de Vietnam, mientras las fuerzas del sur y civiles de la ciudad intentaban escapar. El ataque había aniquilado a numerosos soldados enemigos cumpliendo su objetivo, pero muchos más civiles encontraron la muerte allí, mientras buscaban huir de los horrores de la guerra. 2 meses después de ese infierno, los miles de cuerpos seguían allí, desmembrados por el fuego norvietnamita y en descomposición por el paso del tiempo. A pesar de lo brutal de la masacre, esta fue casi borrada de la historia, negada por el gobierno comunista de Vietnam y olvidada por Occidente. La cantidad de muertos ha sido puesta en duda en varias ocasiones, e incluso se ha llegado a discutir si se trató de una masacre en primer lugar. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó en la autopista 1 de la ciudad de Quan Chi entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 1972? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre una de las matanzas más sangrientas de toda la guerra de Vietnam. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En 1972, la situación de Vietnam del Sur y Estados Unidos en la guerra era ciertamente preocupante.
En marzo de ese año, el Ejército Popular de Vietnam había lanzado la Ofensiva de Pascuas, que buscaba terminar el conflicto de forma contundente. Si bien los comandos norteamericanos esperaban un ataque en esa época, la ferocidad y el tamaño de la ofensiva los tomó por sorpresa. Al mismo tiempo, los embates a zonas no militarizadas fueron también altamente inesperados. Las fuerzas norvietnamitas atacaron 3 provincias desmilitarizadas, una de estas, la frontera norte de la provincia de Quang Tri. En solo 2 días el Ejército Popular de Vietnam capturó 12 bases militares enemigas, augurando una contundente victoria. A lo largo del mes de abril, ambas fuerzas batallaron para quedarse con esta urbe en el centro del país. Las divisiones survietnamitas eran relativamente inexpertas, dado que se encontraban en pleno proceso de reemplazo de sus contrapartes americanas. Estas sostuvieron el ataque enemigo durante casi todo el mes, pero el día 29 el Ejército Popular logró situar su base principal y sus defensas empezaron a derrumbarse. La definitiva victoria norvietnamita en Quang Tri era solo cuestión de tiempo. Si bien desde antes muchos civiles ya habían huido, el 1 de mayo el comandante de la división survietnamita dio la orden de abandonar la ciudad y se inició la evacuación masiva. Casi la totalidad de la población restante buscaba desesperadamente escapar, la gran mayoría por miedo a represalias comunistas y bombardeos, mientras otros tenían familiares que luchaban para la República de Vietnam. 20.000 civiles y miles de soldados se dirigieron a la única ruta de escape de la ciudad, la Autopista 1, la cual atravesaba casi todo el país. Todos los vehículos disponibles se acumularon en esta vía, formando columnas de hasta 5 kilómetros. Autos, camiones, autobuses de civiles, jeeps, ambulancias, motocicletas, entre otros, avanzaban a paso de hombre buscando escapar del enemigo. Si bien se reportó que la mayoría de estos medios de transporte eran militares, el 95% de las personas del convoy eran civiles que huían de su hogar para sobrevivir. Dada la urgencia ante el avance enemigo, el ejército de la República no había llegado a organizar una retirada ordenada. La situación era caótica y estaba a punto de volverse mucho peor. En determinado momento, una balacera comenzó a llover sobre la autopista. El convoy fue atacado por fuego directo de ambos lados del camino. Los vehículos comenzaron a chocar y a detenerse. La gente intentó seguir a pie mientras los disparos de las armas automáticas y los cohetes de corta distancia de las fuerzas norvietnamitas orquestaban un total caos. Varios medios de transporte explotaron y se prendieron fuego. Decenas de personas caían abatidas por segundo, dificultando aún más el avance. Proyectiles de artillería de 130 milímetros también eran disparados con espoletas de acción retardada, las cuales destrozaban la columna de civiles y soldados. En solo cuestión de minutos, la Autopista 1 se convirtió en un infierno, un corredor de sangre. Si bien resulta casi imposible imaginar esta terrible escena, dado que no hay fotografía alguna del ataque, los testimonios de los sobrevivientes resultan estremecedores. Lee Trong Loc, que estuvo presente en la masacre junto a su hermano y su padre cuando era solo un niño, recuerda la situación vivida después de que uno de los neumáticos de su motocicleta explotara por un disparo. A mi padre, a mi hermano y a mí nos resultaba cada vez más difícil empujar la moto porque no había más espacio en el pavimento. La sangre corría por toda la carretera. Los cadáveres ya no estaban intactos, sus brazos y piernas estaban esparcidos por todos lados. La matanza duró varios días, mientras las personas seguían intentando evacuar Quang Tri por la vía principal. Finalmente solo terminó una vez que los civiles y soldados del sur lograron escapar de la autopista o perecieron en el intento. Cuando las fuerzas survietnamitas volvieron a la ciudad totalmente destruida para encarar la segunda batalla de Quang Tri, donde recuperarían casi toda la provincia, tuvieron que hacer un duro trabajo. Con dedicación y valentía, cientos de soldados, civiles y sobrevivientes de la matanza se dedicaron a identificar los cuerpos y a enterrar a todos los fallecidos en esas sangrientas jornadas. El número de bajas ha sido motivo de polémica. Mientras algunos historiadores estimaron entre 200 y 600 muertos, otros informaron hasta 5.000. Por su lado, la Cruz Roja estimó 2.000 asesinados en la Autopista 1. Número compartido por otros historiadores y algunos registros que informan que 1.841 cuerpos fueron rescatados.
En cualquiera de los casos, todos coinciden en que la mayoría de los fallecidos fueron civiles. El gobierno de Vietnam reconoció el hecho posteriormente, pero solo resaltó la importancia del ataque para debilitar las fuerzas enemigas, sin reconocer la presencia de ciudadanos inocentes. De la misma forma, la naturaleza del ataque ha sido discutido. Si bien en general se consideró que se trataba de una masacre, algunos especialistas han sostenido que no es el caso, ya que había una gran presencia de personal y vehículos militares, quienes eran el blanco principal. Dentro de las convenciones de la guerra moderna, este sería un ataque al enemigo militar y los civiles fallecidos solo un daño colateral. Sin embargo, la emboscada en la autopista fue realizada con pleno conocimiento de que la mayoría de las personas del convoy eran ciudadanos desarmados. No se trató de un combate entre tropas, sino de una sanguinaria matanza. Por desgracia, este tipo de episodios de violencia indiscriminada contra civiles fue algo muy común en la guerra de Vietnam y no fue exclusivo de uno solo de los bandos. Llegamos al final del video y nos encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que lo ocurrido en la autopista 1 se trató efectivamente de una matanza o fue una maniobra militar que es parte inevitable de cualquier guerra? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.